sepulta nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alboroza. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosa! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosa! Estábamos escuchando Revuelo de Ponchos Rojos en la voz de Roberto Rimoldi Fraga. ¿Es así? ¿Sos vos el que canta, Roberto? Y la verdad que sí, que ha pasado un tiempo y agua bajo el puente, pero sí. ¿Cómo andás, buen día? La musa y los espíritus se empiezan a reencontrar. Sí, por supuesto. Estoy armando composiciones y calculo que una vez que pase todo esto me meteré en un estudio a darle forma a esto que uno va creando, va naciendo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Claro, porque recién te escuchaba que decías, ha pasado mucha agua abajo del puente. ¿Desde qué año, cuándo comenzaste con todo esto de la música, de esta, digamos, de andar por los festivales? Bueno, yo te digo, empecé de muy chico, claro. Muy chico porque empecé primero con lo que significaba en ese momento el tema de la danza, que era el tema del baile folclórico. Tenía 7 años y ya era un malambeador que había ganado facón y cosas por el estilo, y evidentemente tenía mucho amor y concentración a lo que tenía que ver con lo nuestro. Bueno, después el intuitivo fue ganando el tema de la guitarra y después, bueno, pasó en la época del secundario empezar a crear lo que significaba lo que después terminó siendo mi repertorio. Claro, porque... Así que hasta que llegó el 66, 7, lo que fue Cosquín, después Revelación. Eso. De Varadero y arrancó la carrera. Claro, eras chico, digo, iba pebete, purrete, 20 años tenías cuando empezó lo de Cosquín, más o menos. Claro, justo, sí, de 19 a 20 tenía más o menos, porque era principio de año, en enero, yo cumplo en septiembre, así que te podés imaginar que sí, era un chico con ilusiones y esperanza de poder llegar a concretar lo que significaba el gran público, ¿no? Y después, bueno, porque después, digo, en ese momento era como muy tradicional, las guitarras, los bombos, no tanta batería, tanto ruido como ahora, pero digo, y era impresionante cómo convocaban ustedes artísticamente, cómo lo seguía el público, eso, digo, también siendo chico, te debe impresionar un poco de tanta popularidad. No, sin duda que evidentemente tenés que tener los 2 piecitos bien puestos en el suelo, sí. Porque evidentemente hay mucha tentación, hay muchas cosas que vos no conocés y evidentemente lo empieza a generar en forma meteórica lo que es la carrera, ¿no? Pero como vos bien destacás, no había estridencia, no había batería, no había nada electrónico, existía lo que significaba lo que vos tenías como mensaje, ¿no? Y ahí estaban esos baluartes que eran Jorge Capruni, Hernán Figueroa Reyes, el Pampa Larralde, que estaban solamente con una guitarra y concitaban la atracción de 30.000 personas como si estuvieran en misa. Sí, eso es lo que pasaba con tantos, que solamente con la sola presencia y la guitarra era el silencio. Una vez, sí. Yo te voy a contar esto, una vez estábamos en Cosquín en una peña y nos dicen, estaba Facundo Toro con una peña y nosotros estábamos al lado con otra peña, y en un momento nos dicen, viene Daniel Toro. Le digo, ¿cómo viene Daniel Toro? Le digo, no, dice, ahí viene. Y entró y lo presentamos al maestro Daniel Toro, y el tipo venía caminando y se hizo un silencio entre el público. Y en eso, con el compañero que estábamos, dice, solamente cuando el folclore se hace presente ocurre este silencio. Dijo esa frase. Y fue impresionante porque después toda la atención de toda la gente, hubo un silencio y él solo con su guitarra y ya con todo su problema en la voz. Pero era un silencio, era atrapante verlo ahí sentadito, diciendo la letra. Sin duda, pero es lo que generaban, que eran especies de próceres, ¿no? De lo que hacían, y evidentemente lo que tenía de muy bueno esa época, Fabricio, que seríamos de repente lo que era muy popular en su momento, que eran las giras que organizaba Docta, sí. Que era Barabal y Raboy, y recorríamos e inventábamos pueblos, ¿viste? Pero cada uno tenía 30 intérpretes, eran 30 estilos distintos, claro. Y cada uno seguía lo que significaba el tema de ser fiel a sus principios. No era esta historia de que
aparece un conjunto y 10 clonados como si fueran hamburguesas. Sí, totalmente. Sí, no, uno lo podía ver en las grillas. Digo, aquí en Huincarnancó has estado cuando hacían el Festival Centro de la República, y lo que decías, la variedad, porque tenías a Guarani, Mercedes Sosa, Las Voces Blancas, Los Trovadores, Daniel Toro, la otra vez hablábamos con... bueno, yo me voy con los nombres, pero digo, había María Elena, había una cantidad de artistas que era mucha variedad en una sola noche de un festival y que eran de una empresa, digamos, básicamente, pero que tenía esa variedad de artistas y no había tanta copia, no quiero decir nombres, ¿no? Pero no había tanta copia de tantos igualitos. Ni tampoco había tanto recurso, Fabricio. Nosotros llegamos a un lugar, en el lugar más recóndito que se te imagine de la provincia, de la nación, y llegábamos y vos había, ponerle 1000 personas sentadas y gente parada, y el escenario era un tráiler, era un acoplado, habían roto un fardo y habían puesto pasto en el piso, y tenía como una cumbrera y estaba el típico Neumann colgando, y vos tenías que cantar a eso, ¿no? De consola, ponerme el grave, subirme la... No, cantar ese micrófono que estaba colgando. Además con digamos, lo que era el fondo, la compañía del pa. Claro, hasta que de repente todo el festival, lucecita prendida, pa. Se acababa el festival, quedabas en la mayor de las penumbras, y ahí salía el gringo con la chata a buscar más gasol, prendía luego, y arrancaba el festival otra vez. Claro, sí. ¿Entendés? Eso era así, eso era de esa manera, porque te estoy contando la Biblia de la realidad de lo que significaba. Bueno, y eso, ahora me acordé el nombre, Miguel Ángel Robles, la otra vez charlando con él también. Miguel, un amigo. Me decía eso, y lo mismo que me está diciendo vos, eso, digo, de ir a cantar arriba de un carro. Sí, en lo que surta, ¿me entendés? Claro. Y evidentemente era la cuestión de ir para uno, que quizás no era conocido, ir conociendo distintos pueblos y ir dándote la posibilidad en esa trayectoria, porque yo siempre decía que no salíamos de gira, salíamos de maniobras, y arrancábamos en octubre y volvíamos en marzo. Claro. Con los autos destrozados, porque eran rally. Claro, sí, me imagino. Así que, sí, Roberto, así es la historia. Estamos charlando con Roberto Rimoldi Fraga, por ahí si alguno se engancha. Digo, y mi pregunta, que anoche la pensaba, porque estaba leyendo algunas cositas, hay una muy buena relación, un amor por el tema de los caudillos en tu historia. Para explicarle por ahí a alguien que nunca leyó, que nunca supo, digo, ¿qué es un caudillo? Mirá, lo que sucede es que uno, siendo muy joven, y eligió la carrera de maestro normal nacional, empezó, en cierto modo, a enfocar, en principio, la duda, el por qué la historia oficial había sepultado a personajes de todos lados, ¿no? Porque estaban en las provincias, estaban en el norte, y eran un poco los que defendían el federalismo, que era la autonomía de las provincias, y evidentemente un caudillo significa una persona con ideales que no interesan, porque en muchos casos, en casos puntuales de nuestra historia, eran hombres de linaje, de muy buena familia, de buen pasar, y llegó el momento que ellos consideraban que su país estaba en problemas, o que venían a invadir los imperios, en el caso sea inglés o sea español, y salían de alguna manera a pararlos y a establecer el hecho de lo que significaba la independencia de un país, pero era tal la convicción que esa gente salía, por ejemplo, a marchar hacia un frente de batalla, y de repente tenían literalmente 5.000 tipos atrás, que los seguían por lo que significaba el hecho de lo que es un jefe, lo que es un caudillo, lo que es una persona que genera atracción. Esa era la figura de lo que significaban en el norte, por ejemplo, Martín Miguel de Güemes, y en el litoral lo que era Pancho Ramírez, Artigas, en Córdoba lo que tenía que ver con los Cabellos, lo que tenía que ver con mucha gente, con Juan Bautista... bueno, ahora se me fue la cabeza, pero te quiero decir que hay tantos, Sáenz, Santiago Lestero, y hablar de Quiroga en La Rioja, Peñalosa, Varela, que venía de Catamarca, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, evidentemente toda esa gente conformó un grupo de personajes de coraje, y bueno, cada uno tenía su forma de expresión y su forma de sentir lo que era ponerse a defender la historia de este pueblo, ¿no? Después surgieron casos
particulares como fue el de don Manuel Belgrano, que era un hombre que venía, digamos, de la gente que eran jurisconsultos, que eran abogados, que generalmente se graduaban en Salamanca, en España, entonces venían a aplicar todo su conocimiento en Argentina, y bueno, llegado el momento, sin tener mucha experiencia, se calzaban un uniforme y sabían que si fracasaban lo que le iban a generar era el fusilamiento, y no obstante eso, formando un ejército chico, no estando de acuerdo con lo que era el centralismo de Buenos Aires, con lo que era el liderazgo en ese momento de lo que significaba Rivadavia, con la apoyatura del imperio inglés. Bueno, evidentemente logró Tucumán y Salta batallas que fueron de un logro en cuanto a lo que significaba el hecho de parar esa invasión española, y después generó por dignidad lo que fue el movimiento del éxodo de Jujuy, ¿no? Donde fue llevando a pie gente hacia Tucumán para salvarle la vida. Y esa gente después terminó como una especie de consideración de premio, donde recuerdo que creo que lo que era de valor en ese momento eran 40.000 pesos fuertes, y esos 40.000 pesos fuertes terminaron en 4 escuelas. 4 escuelas. Y después pagó lo que era su enfermedad, terminado su entierro, con un reloj colgante que tenía y se lo entregó al médico y después a quien de alguna manera manejó los destinos de su desaparición. Lo que decías recién de Juan Bautista Bustos, el cordobés. Bustos, correcto. Este gobernador, Schiaretti, le ha dado mucha importancia porque, más allá de que ha sido el primer gobernador constitucional de Córdoba, ha nombrado la autovía que une Córdoba con Río Cuarto como autovía Juan Bautista Bustos. Correcto, un federal, evidentemente, de la zona mediterránea del país, que evidentemente estaba radicado en Córdoba, pero respondiendo de alguna manera a lo que era el lineamiento de lo que tenía, en ese caso, quienes eran los caudillos, ¿no? Don Juan Manuel de Rosas, López Jordán, Estanislao López, bueno, todo ese tipo de fuentes eran los que conformaban el hecho de la autonomía y la forma de independencia de cada provincia. Por eso son los baluartes que hemos tenido nosotros. Y a mí me interesó, por supuesto, de muy chico. Y bueno, empecé a buscar y a bucear quiénes era cada uno. ¿Y vos creés que hoy en día todavía no se le da la importancia que han tenido? No, porque hay mucha cosa que evidentemente está desvirtuada. Porque yo siempre considero que la historia oficial está pintada de acuerdo a las circunstancias y a lo que tiene que ver en la figuración de los parientes de quienes escriben. Por eso yo siempre tengo como una especie de procedimiento que lo sugiero, ¿no? El hecho de decir, cuando uno quiere formarse, porque sirve para nuestros días, Fabricio, la persona que pasó un buen gobierno y la pasó bien como ciudadano, va a hablar loas y maravillas de ese dirigente. Y el que la pasó mal, lo va a destripar. Y eso es lo que sucede en el hecho de decir, cuando vos te tenés que formar la personalidad de quien fue ese individuo, tenés que leer al detractor, al que lo trata muy mal, al que lo trata pésimo, al que lo está denostando, y tenés que leer al que lo ensalza más de la cuenta y que evidentemente pasa a ser una especie de fanático de ultranza, y buscando el equilibrio vas a encontrar realmente qué tuvo que ver las circunstancias de vida, qué tuvo que ver la influencia del exterior, para de alguna manera darte cuenta de quién fue ese personaje y por qué llegó a actuar de esa manera. Claro, es leer, digamos, las dos caras de la moneda para poder después uno tener su propia idea. Es por ahí lo que no... A ver, hoy en día, viste, si lees un diario, lees el otro, tenés que tener una cierta opinión según algunos. Y yo recuerdo que un profesor nos decía, tranquilos que no hay que estar ni en el blanco ni en el negro. Hay matices entre los dos colores, por eso en el momento de dar una opinión. Dice, pueden estar dentro de esos matices. Y creo que también dentro de la historia es un poco esto, digo, hay que ver quién la cuenta. Sin ninguna duda. Aparte, convengamos que tenemos una especie de sello a juego, que es este karma del enfrentamiento, ¿no? Sí. Federales unitarios, peronismo, antiperonismo, azules y colorados cuando hubo una divergencia con los militares. Sí. Siempre está el tema de la, como ahora llaman, la grieta, y es lo que nos ha marcado como historia, como población, que aparte somos muy jóvenes, tenemos apenas 200 años contra otras culturas que tienen 5.000. Te podés imaginar que estamos en pañales y en pininos, pero creo que evidentemente tendría que surgir una ambición a veces, o ansía que aparezca un personaje que venga con la idea de manejar los destinos de este país y que ubique una flecha y diga, señores,
la forma de salir y avanzar es todos en la misma dirección. ¿Qué es esto? Desde la unidad puedes lograr cosas, del enfrentamiento no. Pregunto algo y que no sé si puede ser real o no, eso lo dejo a consideración tuya, pero ¿vos creés que puede llegar a haber, no sé, hoy si aparece un caudillo, digamos, la gente lo reconocería como tal y podría hacer algo de lo que hacían aquellos caudillos? Yo creo que la gente ambiciona y añora este tipo de cosas que ha leído en mi historia, de que aparezca una persona que diga, mi destino es mi bandera, mi pensamiento, lo que haya es esa esencia de esa trilogía en la cual está basada esta sociedad argentina, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la familia y tiene que ver con la república, la patria. Esos son los tres pilares que evidentemente la persona que aparezca y tenga como convicción esa bajada de línea, yo creo que va a ser exitoso. La gente siempre ansía eso porque siempre está en la búsqueda de una persona que unifique el pensamiento del pueblo. Totalmente. Date cuenta de una cosa, Fabricia, que yo te agrego. En el periodo de la década del 50, sí, Argentina fue quinta potencia en el mundo. Sí. Donde había fábrica de trenes, fábrica de aviones, fábrica de barcos, fábrica de autos, y éramos, que los gallegos nos decían, oye, es que el granero del mundo. Iban los barcos llenos de cereales para alimentar la problemática de lo que era la Segunda Guerra. Sí. ¿Entendés? Entonces después se encargó una retaíla de gente que evidentemente lo fue deteriorando. Y evidentemente no quiero ni pensar en el número que estamos hoy ubicados en el mundo. Recién estaba viendo dos fechas. ¿Vos naciste, tu cumpleaños es el 11 de septiembre? Correcto, sí, por supuesto, sí. En septiembre de 1989 ocurrió algo muy interesante, que fueron promover y presidir la Comisión Popular pro repatriación de los restos del brigadier don Juan Manuel de Rosas. Digamos, eso fue contá un poquito cómo fue ese trabajo de la repatriación. Bueno, para mí fue una especie así, en principio una epopeya. Sí. Y haber estado como proponiendo eso, y evidentemente que se llegue a un buen fin, lo consideré una epopeya, porque de alguna manera era tan difícil la situación, porque teníamos que ir a consensuar con el enemigo. Estaba en carne viva Malvinas. Claro. ¿Entendés? Entonces, claro, casualmente teníamos que ir a hablar con lo que era el Foreign Office en Inglaterra, en Londres, que era en la Cancillería, y bueno, teníamos que ir a proponer el hecho de poder expatriar, o sea, traer de alguna manera la repatriación de los restos del brigadier, que estaba en un pueblito como cualquiera de lo que a vos se te antoje del interior de Córdoba, sí, que es un pueblo muy importante por el puerto, pero no por el pueblo en sí, claro, Southampton, y que era donde estaba evidentemente definitivo su entierro, su monumento. Es más, estaba junto con Manuelita, con su hija, que fueron los ojos del brigadier, ¿no? Sí. Entonces estaban ahí los dos. Y bueno, para nosotros fue tremendo porque teníamos que llegar a dialogar, a buscar la forma que nos autorizaran para poder repatriarlo. Bueno, después de conciliar unos y cosas y trámites, se llegó a un buen fin, se exhumó del cementerio, se llevó a lo que era una casa sepulturera, cosas por el estilo. Y bueno, arrancamos de Londres, mejor dicho, de Southampton a Londres, y por carreteras, y venía con la bandera argentina el féretro y un poncho rojo, que evidentemente era lo que significaba la divisa Punzó, ¿no? Sí. Bueno, cuando llegamos nosotros ya definitivamente con el hecho consumado, que era una cosa impensada el logro, de ahí nos dirigimos a Francia, a Orly, donde nos esperaba el presidente francés, con bandera media asta, con honores militares. Yo no me acuerdo de haber visto estrellas federales tan grandes, parecían repollo lo que tenía el cajón arriba. Y bueno, se hizo la ceremonia, se hizo el homenaje como si se despidiese un presidente con todos los honores. Bueno, ahí nos esperaba un Boeing de Fuerza Aérea donde se subió el cajón, se sunchó, quedó en el fondo, había unas butacas donde estaba la comisión que representaba el Instituto de Juan Manuel de Rosas. Y bueno, yo para mí personalmente estaba en una cuestión tan deslumbrado que me senté al lado de lo que era la estructura donde estaba el cajón y venía conversando con mi tatarabuelo y le decía a don Juan, se hizo realidad el regreso, volvemos a Buenos Aires,
al lugar definitivo donde nunca tuvo que salir. Claro, porque de alguna manera lo que significaba en ese momento el centralismo de Buenos Aires, causalmente, no casual, causalmente, de alguna manera aplicó lo que era el castigo de los griegos, que era el ostracismo del olvido para el brigadier y para nuestro padre de la patria, que uno estaba en Inglaterra, otro terminó en Francia, en Boulogne-sur-Mer. Y evidentemente lo que debe haber apreciado ese general de la nación, que fue don José de San Martín, para legarle el sable de su campaña al brigadier general don Juan Manuel Rosa, por lo que había cumplido como función manejando la aduana de Buenos Aires para controlar lo que era el comercio exterior. Así que de esa manera uno fue cumplimentando esta obra, y en un momento dado hubo una especie así de anécdota particular del viaje, y el comandante de la aerolínea, que era argentina por supuesto, por el tollback del avión, por lo que es el parlante del avión, dijo: señores, ingresamos a continente americano cuando salimos de Europa. ¿Sí? Bueno, te podés imaginar que yo del fondo me acordé de la mamá, de la abuela, de la tía de José Mármol. Le recordé, dice la ristra completa, los gritos, bueno, con aplausos, con aplausos. ¿Por qué? Porque Mármol, que era el autor de Amalia, que es una obra que evidentemente detestaba todo lo que tenía que ver con el feudalismo, había sido lapidario diciendo: ni el polvo de tus huesos América tendrá. Y yo dije: te lo estás tragando, Mármol, porque volvemos a casa. ¿Entendés? Sí. Y llegamos, nos estaba esperando el presidente en Rosario, donde fue una arenga, discurso. De ahí nos embarcamos en un vapor que era de prefectura, navegamos Paraná hacia arriba, y al llegar al recodo que hace San Pedro, se ofrendaron una especie de coronas de laureles con cintas rojas, que todavía uno conserva en la retina visualmente verlos navegar por la corriente, y de las orillas, de lo que era gente que estaba en ese momento, que había, por supuesto que eran locales de San Pedro y habían venido gente de Varadero, se revivió lo que fue la vuelta de obligado en ese lugar. Claro. Entonces emprendimos lo que era el viaje hacia el puerto de Buenos Aires, donde se bajó el cajón en una cureña, y había no menos de 4.000 jinetes que tenían que haber estado, digamos, en 45, porque si se hubiesen puesto uno al lado del otro, no sé si hubiese quedado corta Libertador, que vinieron a rendirle el homenaje al brigadier de distintos lugares, porque después cuando se deshizo lo que era esa formación, la gente había venido con tráiler de Córdoba, de San Juan, de Salta, de donde se te ocurriese, de todas las provincias, a rendirle de alguna manera la pleitesía que merecía el brigadier. La cureña estaba sentado detrás del cajón con 3 cadetes del Colegio Militar, de Fuerza Aérea y de Marina, que eran como la custodia y haciéndole la guardia al brigadier de su llegada a Buenos Aires. Llegamos, si vos te recordás, en Buenos Aires lo que es Libertador y Callao, sí. Callao baja hacia el bajo, por supuesto, hacia el río. Y nosotros lo tomamos al revés, de contramano, y subimos por Callao hacia Recoleta, y era como cuando volvía Julio César de las batallas, ¿no? Porque la gente de los balcones lo tachonó al cajón de claveles, de rosas, quedó tapado de flores rojas, y así hizo su entrada al Panteón de los Ortiz de Rosas, donde está hoy definitivamente. ¿Hay registro de todo esto que me has contado? Digamos, registro fílmico. Por supuesto, sí. Está filmado en 35 como para cine. Y bueno, después están las fotografías, están los videos, que evidentemente conformaron lo que era el documento de eso, ¿no? O sea, para nosotros, para mí, que uno lo imaginó, lo proyectó, lo sintió, verlo concretado fue una obra de la vida. Y era también un poco... Además... Perdón, terminá y después te digo. No, te quería decir que aparte son las coincidencias de que son el momento justo en el lugar indicado, porque yo creo que si en ese momento no hubiese estado Carlos Menem como presidente, no se hubiese podido llegar a realizar con ningún otro presidente. Claro, y también era un poco cumplir la voluntad que había en el testamento. Rosas, mi cadáver será sepultado en el cementerio católico,
de Son Tom hasta que mi patria se reconozca y acuerde con el gobierno la justicia debida a mis servicios. Un poco lo que decía, bueno, y ahí estuvo cumplido, se cumplió lo que decía su testamento, lo que él quería, volver. La premisa que él tenía, date cuenta que una persona que, por ejemplo, salía a cabalgar, su casa principal estaba donde hoy está, o hace muchos años está, el zoológico, la casa se llamaba Palermo de San Benito. Y desde ahí ponerle, viste, en dirección hacia lo que sería la parte del oeste, y bueno, ir conformando distintos lugares que eran cascos de estancia, se llegaba a San Miguel del Monte, que era donde estaba el casco principal, que era Los Cerrillos. Pero fue un hombre muy atractivo, no solamente por lo que hizo, sino porque tenía una condición de libertad e independencia de muy chico. Si vos te ayornás, Fabricio, a nuestros días, hoy un chico de 12 años tiene los ojos destruidos rojos de la Play, y está consumiendo pantalla todo el día, y qué sé yo, pasar después de eso a una casa de comida rápida, ¿no? Pero no, este muchacho era fusilero a los 12 años y participó en las invasiones inglesas. Y después a los 15 años tuvo la determinación de decir, era el hijo de uno de los mayores hacendados que tenía Buenos Aires y la Pampa Húmeda, faenaban millones de cabezas, y él dijo, a partir de ahora, esto con 15 años, dijo, voy a independizarme hasta de mi apellido. Y cambió el apellido de Don León Rosa, que era con Z, y él lo puso con S, como diciendo, desde mi apellido voy a empezar una carrera evidentemente personal. A los 20 años era tal la locura que había con el faenamiento de cabezas de ganado, que se exportaba la carne y se tiraba el cuero. Sí. Y él con un primo amigo, que era Juan Nepomuceno Terrero, fueron los creadores de lo que fueron los primeros saladeros argentinos, que eran los que tenían la idea primigenia de lo que hoy es una curtiembre. Y empezaron a exportar el cuero como una industria que evidentemente no aparecía o no se conocía. Total. Y después tenía la condición natural de tener la facilidad de hablar las distintas argot y cosas por el estilo que tenían cada tribu. Y evidentemente apadrinaba a caciquecos, un tipo de mucho peso de seducción, de atractivo, sí. Y tenía muy preciso lo que iba a ser su manejo de 25 años de gobernación, ¿no? Así que fue un tipo muy atractivo, muy particular en la historia argentina. Totalmente. Es interesante y es para sentarse a escuchar, digo, un rato largo y preguntar, digo, por ahí me parece que es muy atractivo. ¿Das algún tipo de charla con relación a este tema? Bueno, normalmente uno se comunica a veces con los colegios, en algunos casos con universidades, pero sí, hay mucho interés, la historia es muy atractiva y como te dije hace un momento, es muy joven y evidentemente morían jóvenes también en casos que evidentemente participaban de los combates, iban graduando jerárquicamente a punta de sable y cuchillo y terminaban siendo coroneles y generales, pero por el hecho en sí de las batallas, ¿no? Que evidentemente no dudaban un instante en ponerle el pecho a las circunstancias en lo que surgiera. Y bueno, eran cuestiones de alguna manera que tenían que ver con sus facilidades. Así fue esta joven historia y evidentemente uno se refleja mucho en lo que fue el valor y el coraje de esa gente, ¿no? Que evidentemente se plasmaron en una coincidencia de lo que significaba este terruño elegido, que tenía mucho valor en cuanto a las posibilidades de lo que siempre predominó en este país, que era el agro y la ganadería. Total. Robert, te saco un ratito de acá, voy para otro lado, digo, ¿cómo estás con los escenarios? Bueno, ahora está todo parado, está todo totalmente parado, sí, pero digo, ¿lo seguís recorriendo? ¿Andás por diferentes festivales, llevando tu música, algo bien tradicional? Sí, hasta donde me permitió la historia de la pandemia, sí. Estuve haciendo algunas cosas en Córdoba, algunas cosas más seguidas en Tucumán, estuve en Salta, y bueno, después vino este problema que yo intuyo que va a ser un poco largo, sí. Y seremos los últimos de toda esta historia de la recuperación de profesiones, porque uno tiene la necesidad de ir a lo mínimo, que es una peña donde tenés 300 personas y es imposible
de poder conservar lo que se pide, que son las distancias, ¿no? Sí. O sea que yo creo que va a ser de una gravedad, sobre todo para el rubro, y va a haber una problemática de ir subsanando o buscando procedimientos de lo que está surgiendo ahora con esta historia de hacer cosas desde la casa, de hacer cosas virtuales. Creo que evidentemente va a ser una cuestión larga. Yo incluyo que, por ejemplo, en el caso puntual de lo que hace a la educación, los chicos este año no van a tener clases, seguirá con el sistema de internet y evidentemente la tarea loable de lo que significan las maestras que están corriendo de colegio en colegio y con el riesgo de infectarse o contagiarse, pensando en la vocación, que significa que es lo que eligieron, que es la docencia, ¿no? Totalmente. Bueno, y digamos, un fin de semana tuyo, hoy, este fin de semana, ¿hay cocinás o no? Sí, no, sin duda. Date cuenta que ya estamos bueno, personalmente ya pasé la cuarentena porque son más de 40 días y evidentemente al estar circunscripto a no asomar la nariz a nada, yo vivo en una casa, por lo menos tenés contacto con lo que es el tema de la naturaleza, ver una planta, darse una vuelta alrededor de lo que es la pileta, lo que te da la libertad de caminar un poco. Sí, lo estoy haciendo, ¿viste? Bueno, buscando actividad de rescatar cosas, de recuperar el tema de la lectura también, que yo siempre lo sugiero y lo aconsejo, en el hecho, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera a la gente que no tiene mucho noción de la ortografía, porque yo he visto, sobre todo en las redes, horrores puestos, ¿no? Sí. Y eso es la falta de lectura, porque vos te vas familiarizando con lo que es la forma de texto, de ir poniéndote a tono con lo que significan los cambios en cuanto a las consonantes y las vocales, cosas por el estilo. Y además el hecho de, bueno, también ir buscando los pormenores de cómo se fue haciendo esta historia, o al que le gusta otro tipo de lectura, también encontró el tiempo como para poder paliar esta problemática de estar encerrado, ¿no? Y bueno, sí, también buscar las formas de la cocina, de ir cambiando lo que es día a día, el tema del menú, y cambiando cosas, que evidentemente uno es muy carnívoro como argentino, y extraña este tema de lo que son los asados, no solamente por el tema de la carne, sino uno lo que está extrañando algo que es incorporado a la forma de vida, que es el abrazo, la presión de manos, el cariño, los besos, todo ese tipo de cosas que uno está faltante de esta historia, y andá a saber por el tiempo que será, ¿no? Porque, es más, está en la problemática, hoy día lo que es en la casa, hablaba con un amigo el otro día, y digo, vos vas a tener un problema gravísimo de decir, ¿cómo hago para llamar un jardinero, para llamar un plomero? Si no sabes el origen de esta persona, cómo está conviviendo, y si no te metió esta problemática dentro de la casa, va a ser una cuestión muy dura de poder sobrellevar, es una cuestión como estar aislado, ¿viste? Sí, tener un problema grave en la cabeza de decir, no puedo llegar a contemporizar con lo que sufra, que uno es de hablar con todo el mundo, es de integrarse, ¿viste? Y bueno, esto está muy crítico. Muy crítico. Pero yo iba a esto principalmente para saber, digo, pero si yo algún día digo, che, Roberto Rimoldi Fraga, voy a tu casa, ¿qué me podés cocinar así como que sabés que sos un maestro? No, por supuesto que de alguna manera uno tiene, en casa tengo parrilla y tengo horno. Listo. Normalmente me estoy manejando con lo que puede ser una milanga y bueno, y me gusta mucho variar el tema de las verduras, tanto crudas como hervidas y cosas por el estilo, y hace tiempo uno está añorando lo que sería de repente compartir un buen puchero con amigos, y bueno, donde evidentemente uno estaba acostumbrado a poner gallina y poner falda y meter todo lo que en cierto modo va como compañía de un buen puchero, cosas por el estilo, no, esas cosas uno las mantiene, pero las tenés que de alguna manera realizar solo, porque no puedes, ni siquiera uno por previsión. Yo tengo 4 hijos y evidentemente no los puedo ver porque hay nietos, yo tengo 7 nietos y de por medio uno tiene que ser consciente que uno puede llegar a contagiar, y cuando se está hablando de lo que es llegar a aplastar la curva, es donde se empieza a proliferar el tema que no sabes con qué te puedes llegar a infectar o contagiar. Porque vos sabés perfectamente que decís, bueno, si yo voy a un supermercado
y tengo la prevención de alguna manera de cuidarme, y esto supera a veces con todo lo que las televisoras y las radios aconsejan. Y la gente está convencida que con el barbijo solucionó todo. Y si vos, Fabricio, tenés algún problema con ojos rojos, cansados por la computadora, o porque tú saliste a la calle y agarraste viento con tierra, si vos al ponerte un colirio, o sea, unas gotitas en los ojos, cuando a vos te pasa por la comunicación que tiene todo eso que está concatenado y comunicado, que es ojos, garganta y nariz, evidentemente lo sentís por el sabor de lo que estás poniendo. Entonces, vos te pones un barbijo que te cubre la nariz y la boca, y estás al libre albedrío de los ojos. Por eso yo, en cierto modo, aplaudo a la gente que buceando y buscando encontró la posibilidad de, con algo muy práctico y sencillo, con lo que es la cobertura de una carpeta, armar una máscara. Con una vincha de mujer y un gorro se pusieron la posibilidad de protegerse completo. Totalmente. Bueno, Roberto, no quiero sacarte más tiempo, la idea era charlar un ratito, que la gente sepa que los artistas están ahí todavía dando vueltas y esperando todos que pase esta pandemia para volver a los escenarios. Agradecerte, mandarte un abrazo grande desde acá y bueno, cuando se recupere y todo, puchero puede ser, ¿eh? Pero por favor, por supuesto que sí, nobleza obliga, estaremos en deuda de los completos. Sí, señor. Bueno, te agregaba el hecho de que, bueno, uno... Juntos por Argentina, carajo. Avancemos todos juntos aunque crezca la marea. Lazos de unión que nos guíen para enfrentar la pandemia. Las puertas están cerradas y el corazón bien abierto. Con la razón desde el alma busco este futuro incierto. Vamos, Yuyo, hacé sonar esas cuerdas. Cierro los ojos y veo miles de seres dispuestos, voluntarios corazones al servicio de este pueblo. Bueno, es el destino que llama la vocación de mi gente, poniendo en juego su vida, ser solidario presente. Cierro los ojos y veo miles de seres dispuestos, voluntarios corazones, al servicio de este pueblo. Si yo me cuido, te cuido y así podré protegerte. Ganaremos la batalla, la vida sobre la muerte. Claro que sí, la epidemia está lanzada en los hogares del mundo, pero será una bisagra del replanteo profundo. Cuando Dios ya lo decida ponerle fin al flagelo, mi pueblo irá agradeciendo con las manos hacia el cielo. Es el destino que llama la vocación de mi gente, poniendo en juego su vida, ser solidario presente.